Hola, buenas tardes. En este video vamos a revisar el tema de punto de equilibrio tanto para una sola alternativa como para varias alternativas. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, pues el punto de equilibrio básicamente con respecto a proyectos lo vamos a expresar en términos tales como unidades por año u horas por mes. Pueden ser unidades de producto o también pudiera ser un tiempo determinado. Básicamente el punto de equilibrio nos sirve para identificar el número de unidades o el tiempo en el cual, si hablamos de un solo proyecto, identificar cuándo ese proyecto empieza a ser rentable. El punto de equilibrio me va a decir cuándo el proyecto tiene por igual ganancias que pérdidas. Por colocarlo en palabras coloquiales, cuando el proyecto está tablas. Por lo que el análisis del punto de equilibrio tiene el propósito de determinar el valor de una variable o un parámetro de un proyecto o alternativa que va a igualar dos elementos. Como les comentaba, como puede ser el volumen de ventas que igualará ingresos y costos. Es decir, cuántas unidades tengo que vender para igualar los ingresos con los costos. Y en ese sentido significaría que con ese número de unidades que venda, pues no tengo ni ganancias ni pérdidas. El negocio está plano, está tablas. Sin embargo, si el volumen de ventas ya es mayor de ese valor que identifico como el punto de equilibrio, entonces ya empezaría a tener realmente ganancias, puesto que mis ingresos serían mayores que mis costos. Si hablamos de dos alternativas, entonces básicamente el punto de equilibrio me va a indicar cuándo una alternativa es igualmente aceptable que la otra. Y nuevamente, a partir de ese punto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, una de las dos alternativas sería mejor o peor. Veamos primero cómo calcular el punto de equilibrio cuando estamos hablando de un solo proyecto único. En ese caso vamos a utilizar fórmulas muy puntuales y muy específicas, como son el cálculo de las utilidades, que está dado por R menos V, que multiplica a Q, menos CF, que en este caso R son los ingresos que se tienen por unidad, V es el costo variable por unidad, Q es la cantidad de unidades producidas y CF es el costo fijo. Aquí es importante denotar la diferencia entre costos fijos y variables. Costos fijos son aquellos costos que siempre van a existir, se tenga una producción baja, alta o inclusive aunque no se produzca. Por ejemplo, la renta de un local, pues a la persona que nos renta el local donde se está llevando a cabo la producción no le va a interesar si la producción es alta o baja. Él simplemente va a cobrar la renta. En cambio, por ejemplo, costos variables puede ser una parte la electricidad, ya que dependiendo qué tanta producción se tenga, podemos tener un mayor consumo de energía eléctrica o un menor consumo que repercutiría en un cierto costo por la electricidad según la producción. O algo mucho más sencillo, la materia prima. Dependiendo cuánto se produzca, pues va a ser el costo de la materia prima. El ingreso por unidad, pues es simplemente cuánto gano por cada producto. Y esto pues se refiere a la cantidad de producto que estoy generando. Otra fórmula que es la más importante, que es justamente la que busca el nivel de producción para igualar los costos e ingresos, es decir, la cantidad del punto de equilibrio. Y este es igual a la división de los costos fijos entre el ingreso por unidad menos el costo variable por unidad. Se identifica que si la cantidad estimada de lo que se va a producir es mayor que el punto de equilibrio, entonces conviene aceptar el proyecto, ya que recordemos el concepto, el punto de equilibrio es donde no gano ni pierdo, pero si produzco más que la cantidad del punto de equilibrio, entonces voy a generar ganancias, por lo cual el proyecto me conviene.
Si la cantidad estimada de lo que voy a producir es menor que el punto de equilibrio, pues en lugar de ganancias tendría pérdidas, por lo que en ese caso conviene rechazar el proyecto o no llevarlo a cabo. Veamos un ejemplo. Un centro de telemercadeo en India da atención a tarjetavientes estadounidenses e ingleses y tiene una capacidad para atender 1.400.000 llamadas anuales. El costo fijo del centro es de 775.000, con 2 de costo variable promedio e ingresos de 350 por llamada. Calcula el porcentaje de la capacidad que se debe tener cada año para alcanzar el equilibrio. Aquí estamos colocando algunos de los datos. La capacidad total es de 1.400.000 llamadas, costo fijo 775.000, costo variable 2 y los ingresos por llamada 350. Ahora me preguntan porcentaje de capacidad para alcanzar el equilibrio. Para calcular un porcentaje de capacidad, pues lo que tengo que hacer es dividir la cantidad del equilibrio o del punto de equilibrio entre la capacidad total, que ya la tenemos como 1.400.000. Pero en ese caso, pues lo primero que necesito es identificar el punto de equilibrio para poder realizar esa división, por lo que utilizaríamos esta fórmula. Por lo que tenemos que dividir el costo fijo entre la resta de 3.5 menos 2. Y una vez que obtengamos esa cantidad del punto de equilibrio, lo dividiremos entre la capacidad total para saber el porcentaje o fracción que necesitamos de dicha capacidad para alcanzar el equilibrio. Aquí tenemos la operación. Esto nos da un total de 516.666.66 unidades. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si el centro de telemercadeo recibe esta cantidad de llamadas, en ese momento sus costos van a igualar a sus ingresos. Y para ello necesita un total de capacidad de 0.3690. Si lo convertimos a porcentaje, sería 36.90% de la capacidad se necesita para alcanzar el equilibrio, por lo cual pues queda todavía poco más del 62% de la capacidad para obtener ganancias, lo cual pues es bastante bueno. Inciso B. El administrador del centro espera dedicar el equivalente a 500.000 llamadas de la capacidad total de las 1.400.000 a una línea nueva de producto. Se espera que esto incremente el costo fijo del centro a 900.000, cantidad de la que el 50% será asignada a la línea nueva de producto. Determine el ingreso promedio necesario por llamada para que el punto de equilibrio se mantenga en 500.000 llamadas, solo para el producto nuevo. ¿Cómo se compara este ingreso requerido con el ingreso actual del centro de 350 por llamada? Bien, entonces me están dando nuevos datos a considerar para calcular el ingreso requerido, que básicamente es el que denotamos con la letra R. Me están indicando un nuevo punto de equilibrio que quiero mantener, 500.000 llamadas. Un costo fijo me dice que será de 900.000, pero como estamos realizando el análisis solo para la nueva línea de producto, el costo fijo implicado en ello es del 50%, por lo que el costo fijo sería de 450.000. Sobre el costo variable no me indican ninguna modificación, por lo que tomaría en consideración el 2 que ya se me había indicado en el inciso anterior. Por lo que, pues básicamente al sustituir estos datos tengo esta expresión. Y lo que necesitamos es el valor de R. Por lo que tenemos que despejar R. Este término lo vamos a pasar a multiplicar y los 500.000 lo pasamos a dividir, quedándonos esta expresión. Para por último, este menos 2 pasarlo del otro lado de la ecuación a sumar.
y esto nos da como resultado un ingreso de 2.9 por llamada. Este ingreso es el necesario para tener el punto de equilibrio en 500,000. Esto es lo que me solicitan. Ahora, ¿cómo comparamos este ingreso por el de 350 que ya teníamos? Pues si nos damos cuenta, es un ingreso menor, lo cual puede tener muchas ventajas, ya que al ser menor el ingreso requerido para obtener el punto de equilibrio en 500,000 que ya estaba denotado, entonces pues se pueden realizar esa oferta o ese tipo de línea sería más atractiva para los clientes y de esa manera atraería más clientes y por tanto generaría una mayor cantidad de ventas, lo que significaría sobrepasar por mucho el punto de equilibrio y obtener una mayor cantidad de ingresos. O si no es necesario modificar el ingreso mínimo para los 500,000 del punto de equilibrio, pudiera entonces considerarse todavía el 350 como el ingreso y en ese caso pues el punto de equilibrio se reduciría muchísimo más, lo cual también es bueno, ya que con pocas llamadas o con muchas menos llamadas de las 500,000 consideradas se empezarían a obtener ganancias. Bien, este video lo vamos a cortar hasta aquí y en otro video realizaremos el análisis del punto de equilibrio para dos alternativas.